estar con ustedes el día de hoy. Hoy vamos a trabajar con un tema muy interesante. El tema se llama la narración. ¿Ustedes alguna vez han escuchado relatos orales? Eso es la narración, un relato oral. Pero el día de hoy vamos nosotros a conocer cuáles son las características de la narración, cómo ha evolucionado la narración y finalmente vamos a darles orientaciones y un ejemplo de un relato. Bueno, entonces vamos a iniciar. Para empezar, quiero contarles que la narración se ha desarrollado a lo largo de nuestra historia, a lo largo de la historia del hombre, de diferentes maneras. Así que la primera imagen que les voy a mostrar a continuación nos da un ejemplo de cómo el hombre, antes de que existiera la escritura, ya contaba historias. Se reunía y le contaba a su familia historias sobre sus hazañas, les explicaba, por ejemplo, el hombre o la mujer a su familia o a quienes lo estaban rodeando, situaciones de explicaciones, más bien dicho, de fenómenos naturales, de religión, por qué morían, a dónde iban cuando morían, en fin, muchas cosas se explicaban de manera oral. Poco después, la narración se empezó a apoyar de la pintura, así que por eso les muestro la siguiente imagen, que es una pintura rupestre. Y se cree que el hombre después se apoyaba de esas pinturas para poder contar historias, antes de que escribiera, Entonces ahí él en las cuevas describía a través de la pintura los hechos y después con esas pinturas él podía contar. Pero la narración no se quedó ahí, la narración siguió avanzando. Más adelante el hombre fue incorporando otros elementos a su narración. Por ejemplo, la música, que es la imagen que van a ver a continuación. Empezó a incorporar la música, empezó a incorporar la danza para poder contar relatos. Fíjense que una danza nos cuenta en muchas ocasiones una historia, también la música nos cuenta historias. Pero entonces el hombre se apoyaba de todos esos elementos. A partir de que inició la escritura, que se inventó la escritura, que fue un gran invento, muchos de estos relatos orales se trasladaron al papel, es decir, se escribieron. Y se encuentran en las bibliotecas, también los podemos encontrar en museos, ¿sí? Muchos de estos escritos. Y el narrador actual, que quiero que vean la siguiente imagen, es ahora un narrador que se apoya de los elementos que tiene a su alrededor para contar historias. Y ahorita ya es una gran profesión, un gran oficio. A ustedes, si les gusta narrar, pueden llegar a ser grandes narradores, dedicarse a eso durante toda su vida. Los narradores van a escuelas, van a centros culturales, van a museos y cuentan historias. Es muy interesante, muy bonito, una profesión muy bonita, la de la narración. Bueno, entonces esto es la historia de la narración. ¿Pero qué es narrar, niños? Como les decía en un principio, es un relato oral, es un relato oral. Pero la narración tiene algunos elementos que quiero que hoy ustedes conozcan, elementos y partes de una narración. Vamos a empezar por los elementos. ¿Cuáles serán los elementos de una narración? En primer lugar tenemos al narrador. ¿Quién es el narrador? Pues el narrador es la persona que cuenta la historia. Si tú cuentas una historia en la que tú eres uno de los personajes, entonces estás siendo narrador y personaje al mismo tiempo, ¿sí? Bueno, entonces eso es uno de sus elementos importantes, el narrador. ¿Cuál es el otro elemento importante de la narración? Es la acción, que son los hechos que se van contando. ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó al final? Acuérdense que las narraciones también deben tener un planteamiento, un desarrollo y un desenlace. Bueno, aunque sea también de manera oral, esas partes no las podemos omitir. Entonces, otro elemento de la narración es la acción. La acción que cuenta los hechos, cada uno de los hechos que fueron ocurriendo en el relato.
Finalmente, dentro de la narración encontramos otro elemento importante que son los personajes. ¿Quiénes son los personajes? Pues son los seres a los que les ocurre algo en esas historias, en esas narraciones, ¿sí? Si cuentas lo que te ha pasado a ti, te repito, tú eres el narrador, pero también eres uno de los personajes. Si cuentas lo que le ha pasado a otros, pues ellos son los personajes. Es muy importante que los personajes siempre vayan acompañados de descripciones, es decir, de cómo es psicológicamente y físicamente cada uno de los personajes. Bueno, entonces esos tres son los elementos de la narración. Los elementos de la narración. El narrador, la acción y los personajes. Ahora, ¿cuáles son las partes de una narración? Hace ratito ya se las mencionaba, pero cuando nosotros vamos a narrar una historia, es muy importante empezar por un marco de ubicación en el espacio y en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que los narradores siempre que nos van a contar algo, nos van a decir en dónde ocurrió, hace cuánto tiempo pasó. Entonces eso es muy importante para los narradores, el marco para ubicar en dónde sucedieron las cosas y en qué tiempo, ¿verdad? Y la historia o trama, que es el conjunto de los hechos que les ocurren a los personajes. Entonces recuerden, las partes de una narración siempre van a ser el marco, que es la ubicación, y la trama de la historia. Esta trama de la historia pues tiene un inicio, un desarrollo y un desenlace, ¿verdad? Bueno, entonces quiero que recuerden esto porque estos elementos o estas partes nos ayudan cuando nosotros vamos a contar una historia. Bueno, recuerden entonces que la trama de la historia tiene siempre un inicio, un conflicto y un desenlace. Pues estas son las características de la narración. Una narración, niños, es muy interesante porque es propia. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguna persona cuenta la historia de la misma manera que otra persona. Entonces, eso hace que la narración sea una creación propia y que sea muy valiosa. Fíjense que hace algunas semanas fui a un taller que se llamó precisamente el rumbo a la lectura, así se llama, rumbo a la lectura. Y ese rumbo a la lectura es la narración. Y quien nos dio el taller es Gerardo Siriani, que es un argentino que tiene como oficio la narración. Y él nos decía esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer con los niños? Y pues contar muchos cuentos. ¿Y qué tienen que hacer los niños? Aprender a contar cuentos. ¿Por qué? El aprender a contar cuentos es un puente para empezar a escribir cuentos. Es un puente a la cultura escrita. Bueno, entonces, antes de decirles todas las demás orientaciones que nos dio este gran narrador, quiero contarles una historia. Entonces vamos a poner un ejemplo. Hace muchos años, pero muchos años, niños, en la Edad Media, donde existían grandes reinos, y en esos reinos, lógicamente, había reyes, había princesas, y había una corte integrada por condes, por otro tipo por títulos de la nobleza que el mismo rey daba, ¿sí? Existió un rey que vivía en una parte de Europa. ¿Ustedes saben dónde está Europa? Bueno, Europa, a ver, les traje este globo terráqueo, está en esta zona de acá, ¿sí? Europa está acá. Es el viejo mundo. ¿Ustedes saben qué significa viejo mundo? ¿Sí? Se supone que ese mundo fue mucho antes que el de nosotros. Nuestro continente es el nuevo mundo. Y Europa y algunas otras regiones cercanas a Europa son el viejo mundo. Bueno, entonces en esa zona, niños, había un rey.
Pero ¿qué creen? Este rey era muy vanidoso. ¿Saben ustedes qué es una persona vanidosa? Una persona que siempre quiere verse bien, que quiere lucir. Pues este rey era así, se quería mucho y quería verse siempre bien, siempre quería verse bien. Entonces él tenía una adicción, su adicción era estar todo el tiempo estrenando un traje nuevo. Por eso esta historia se llama El traje nuevo del rey. Bueno, entonces todo el reino, todos los plebeyos que habían en el reino, los plebeyos era la gente común que se dedicaba a sembrar. Esta gente que daba todas sus cosechas o la mayoría de su cosecha al rey, estaban molestos con él. ¿Por qué? Porque el rey se gastaba la mayoría de las riquezas de ese reino en comprarse siempre telas muy costosas y en pagarle a los sastres, ¿sí?, la hechura de esas telas, la hechura de esos trajes que eran valiosísimos. Entonces él siempre estaba haciendo fiestas o estaba haciendo desfiles o estaba en el probador. El caso es que cuando, vamos a suponer, el que se dedicaba a administrar el dinero del reino quería hablar con él para decirle pues que no iban bien las finanzas, la respuesta de los asistentes del rey siempre era: el rey está en el probador. Y entonces el que organizaba el dinero, el que se encargaba del dinero, se desesperaba porque nunca podía hablar con él. Y vamos a suponer que por ahí había algún otro problema en el reino. De la misma manera, otro de sus cancilleres quería hablar con él, siempre la respuesta era la misma: el rey está en el probador. Entonces esta debilidad del rey se sabía en todo ese reino y empezó a llegaron los rumores a otros reinos. Y en otros reinos, que la verdad le tenían envidia al rey, empezaron a imaginar cómo lograr sacarle dinero al rey. Y entonces 2 hombres muy inteligentes llegaron a su reino y empezaron a hablar que ellos eran sastres, que hacían que utilizaban unas telas preciosísimas, valiosísimas, que en todo el mundo eran admiradas. Y que en esta ocasión ellos contaban con una tela, fíjense bien, con una tela que tenía una propiedad mágica. ¿Qué creen que era la propiedad mágica? Pues que esa tela, niños, no la podía ver cualquier persona. Solamente podían ver la tela los que no fueran tontos, los que no fueran ineptos y los que no fueran indoctos. Esa era la propiedad de la tela. Entonces se corrió el rumor por todo el pueblo y llegó a oídos del rey. El rey, cuando se enteró de esa tela, dijo: me encantaría un traje con esa tela, porque podría saber quiénes son los tontos, quiénes son los ineptos y quiénes son los indoctos de mi reino. Y mandó a traer a los forasteros, les dio el dinero para comprar la tela y para que le hicieran su traje. Entonces pasó, creo que una semana, y estos sastres hacían como que cortaban, como que cosían, como que medían todo el tiempo. Y entonces el rey, como ya le entró la desesperación, le había entrado la desesperación, mandó a su primer ministro a ver cómo iba la elaboración del traje. Cuando el ministro llegó al taller de los sastres hacían como que cortaban, como que cosían y como que medían. Y él abrió tanto los ojos, pero se esforzó tanto que, ¿qué creen? No vio nada, porque nada había. Y entonces uno de los sastres, que era muy inteligente, se acercó a él y le dijo: oiga, señor ministro, ¿cómo ve el traje? ¿Verdad que esta tela es bellísima? Y entonces el primer ministro, para no parecer tonto, inepto e indocto, dijo: así es, está preciosa y qué bonito va el traje. Voy a ir con mi rey y les voy a decir los grandes avances que ustedes tienen. Con permiso. Y se salió. Llegó con el rey y le dijo: pues su traje va muy bien, así que no se preocupe. Dicen que en unos días ya va a estar listo su traje.
Y el rey se puso muy contento y dijo, ay, por fin, hasta que voy a tener un traje que nadie podrá igualar. Pero a la siguiente semana, otra vez el rey ya estaba desesperado porque ya quería estrenar. Y dijo, ¿a quién mandaré? Ya sé, a mi consejero principal. ¿Y qué lo manda? Y ahí va el consejero principal. Cuando llegó, ¿qué creen que pasó? Los sastres hacían como que cortaban, como que cosían, como que medían. Y él abrió tanto los ojos. Hizo un súper esfuerzo por abrir los ojos. Y no vio nada. ¿Por qué creen? Porque nada había. No había nada. Pero para no parecer tonto, inepto, indocto, dijo, ay, pero qué maravilloso traje. Van muy bien, los felicito. Voy a ir con mi rey y le diré los avances que tiene. Y cuando llegó con el rey, le dijo, mi rey, todo va muy bien, no se preocupe. Yo creo que en unos días más ya está su traje. Entonces pasaron otros días más. Y el rey desesperado dijo, pues ni modo, tendré que ir yo mismo. Y de una vez quiero que me programen un desfile, porque si hoy está elaborado mi traje, hoy mismo saldré a lucirlo a las calles de mi reino. Y entonces el rey se fue para donde estaba el taller de los sastres. Cuando el rey llegó, los sastres, ¿qué hacían? Hacían como que cortaban, hacían como que cosían y hacían como que medían. Entonces el rey abrió tanto los ojos, pero tanto, se esforzó tanto, que ¿qué creen? No vio nada, porque nada había, no había nada. Pero como él no quería parecer tonto, inepto e indocto, dijo, ¡ay, qué precioso traje! Pónganmelo en este preciso momento. Entonces el rey se desnudó y los sastres hicieron como que le colocaban el traje y como que le cosían por acá y como que le medían lo largo y que hay que cortarle. Y cuando ya estaba listo, dijeron, preparen el desfile. Se preparó el desfile y toda la gente del reino se fue a ver el nuevo traje del rey, porque ya todo esto era un gran rumor. Y también era un rumor que el que no veía el traje, ¿qué era? Tonto, inepto e indocto. ¿Saben qué es un indocto? Alguien que no sabe nada. Un inepto, alguien que no sabe hacer nada. Y un tonto, pues ya sabe, ¿verdad? Bueno, entonces salió el rey. ¿Pero qué creen que salió? Completamente desnudo. Y ahí va el rey. Y atrás de él los cancilleres como que iban agarrando el manto. Y toda la gente abrió tanto los ojos, tanto los ojos, que ¿qué creen? No vieron nada. ¿Por qué? Porque nada había, no había nada. Pero como ya saben cómo es la gente para quedar bien, empezaron a decir, ay, pero qué bonito traje, ay, pero qué precioso, ay, mira qué chulo se ve el rey. Pero no era cierto. Sin embargo, por ahí dentro de la multitud se escuchó una vocecita que decía, papá, papá. Y le dijo, papá, ¿qué quieres? ¿Por qué el rey va desnudo? Cállate. ¿No ves que van a decir que somos tontos, ineptos e indoctos? Y el niño se quedó, ay, ¿eso qué será? No, papá, pero el rey va en pelotas. No, hijo, cállate. Pero el niño empezó a insistir tanto que la gente empezó a escuchar y dijo, habla la voz de la inocencia. Es cierto, el rey va en pelotas. Y todos empezaron a reírse del rey. ¿Y qué creen? El rey, cuando escuchó todo ese ruido y que se estaban burlando de él, se puso rojísimo, pero no perdió el estilo. Y así se fue hasta llegar a su palacio. Y los cancilleres también no perdieron el estilo. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¿Qué les pareció? ¿Verdad que está bien padre esta historia? Bueno, pues ustedes pueden narrarla mucho mejor que yo. ¿Por qué? ¿Qué creen? La narración, como dice el maestro Gerardo Siriani, es una creación propia. Cada uno de nosotros lo puede hacer como se le dé la gana,
¿verdad? Y también esta narración nos da una enseñanza. ¿Cuál es? La honestidad, ¿verdad? Nos enseña a que hay que ser honestos, que no hay que repetir las cosas solo porque alguien más lo dice, que no hay que decir que esto está bien solo para quedar, pues, bien con alguien más, ¿verdad? Entonces hay que decir la verdad. Los niños son muy honestos y hay que aprender eso de los niños. Bueno, ahora bien, para poder cerrar esta clase, quiero explicarles, darles tres orientaciones para poder narrar. Lo primero es que no es necesario en una narración imitar voces. Yo no tuve que hacer una voz diferente, ¿verdad? Siempre fue mi voz. ¿Saben qué es lo que sí tenemos que hacer? Interpretar emociones. Eso sí, hacer como que estamos enojados, como que estamos contentos y apoyarnos mucho con la expresión corporal. Entonces, esto es muy importante. No imitar voces, interpretar emociones. Bueno, segundo, es muy importante, niños, también que ustedes, cuando hagan una narración, primero expliquen en dónde se desarrolló la historia, ¿sí? En qué lugar, si es posible, se auxilien de algún mapa, de algún globo terráqueo, ¿sí? También es importante que expliquemos, como tercera orientación, cómo son los personajes, ¿verdad? Y quién es el personaje principal y cómo era. Ya dijimos, en esta ocasión nos tocó hablar de un rey que era muy vanidoso, ¿verdad? Y que le encantaba estrenar. Bueno, esa es la tercera orientación. Y las siguientes dos orientaciones es que ustedes sepan que como esta narración es propia, es de cada uno de nosotros, no tenemos que ponernos nerviosos, tenemos que relajarnos y contar las historias como a nosotros nos salga, que no imitemos a otros, ¿sí? Hagámoslo como a nosotros nos resulte mejor. Y que practiquen mucho la narración. Es muy importante contar cuentos porque eso va a desarrollar nuestra creatividad, nuestra imaginación. Entonces, recuerden estas orientaciones. Y yo quiero decirles, además, de que la narración, y más bien quiero repetir lo que dijo este gran señor, que la narración es el puente para la cultura escrita, que es una riqueza del ser humano, que el ser humano siempre ha narrado, siempre ha narrado, y que es una práctica que no debemos perder, debemos fomentarla en nuestras comunidades, en nuestra escuela, debemos narrar, porque la narración es una riqueza, les vuelvo a repetir, es un tesoro, que hace muchos años, niños, no existían los libros y todo el conocimiento se transmitía a través del habla, de la palabra, de la narración. Entonces, yo los invito a que ustedes narren, empiecen a narrar pequeñas historias y después historias más y más grandes y más intensas. Bueno, me dio mucho gusto estar con ustedes. Fíjense que antes de que yo me vaya, quiero recomendarles otros cuentos. Existe un cuento que les conté también hace unos días, que era sobre el rey que tenía orejas de caballo, ¿se acuerdan? Ese rey que tenía un peluquero y que dependía del peluquero para guardar su secreto. Y que el peluquero hasta se enfermó, niños, por guardar ese secreto. Y que para liberarse fue a una montaña, hizo un hoyito y ahí gritó que el rey tenía orejas de caballo. ¿Pero qué creen? Que la tierra también lo tuvo que sacar y lo sacó a través de unos carrizos y con esos carrizos hizo una flauta y esa flauta al tocarla decía el secreto del rey. Imagínense el rey cómo se puso cuando todo mundo se enteró, pero eso no ayudó porque también lo liberó. Fíjense que las verdades liberan, ¿verdad? Lo liberó y después se puso muy contento y después hasta le gustaban sus orejas de caballo. Bueno, esta es otra historia que también me gustaría que ustedes leyeran y pudieran compartir con sus hermanitos, con los niños más pequeños, y así se van a ir haciendo maestros en la narración. Siempre es bueno y nos ayuda mucho contar historias a los más pequeños y después a gente más grande y más grande y más grande, ¿verdad?
Conforme nos vamos haciendo más grandes, nos vamos haciendo más fuertes y podemos contar mejores historias. Pero tienen que empezar a practicar ya. Bueno, me dio mucho gusto estar con ustedes. Yo soy la maestra María y nos vemos en la próxima sesión. Adiós.